en la casa de esa gente. Colaboran en el odio, en el mal. Aparte del psiquismo individual, la vida psíquica del grupo entero gira alrededor de la agresión. Hace 4 o 5 años que vivimos esta atmósfera en el país. Finalmente, todo mundo, si lo tomamos según las primeras planas y las siguientes planas de los periódicos, todo mundo es narcotraficante, todo mundo es asesino, todo mundo colabora en algo feo. Parece que vivimos hundidos en la podredumbre, ya no hay una institución salva. La psicología social ha disipado el mito de la comunidad armoniosa, respetuosa. La vida del grupo es inseparable del mal. La cohesión de un grupo descansa en gran parte sobre la presión de conformidad, que todos se ponen de acuerdo sobre algo, no importa que piensen que este algo es malo o bueno, hay que ser conformes. Si todo el mundo aplaude a fulano, todos deben aplaudir a fulano. Aquel que no aplaude ya es el patito feo. Al revés, cuando todo el mundo grita contra fulano, hay que gritar contra fulano. No importa que a mí no me haya hecho nada o que no me conste, hay que gritar contra fulano. La presión de conformidad, muy difícil de encontrar valientes que se salen de esta conformidad. La cohesión del grupo descansa en gran parte sobre la represión, la oposición hostil entre los in-group y los out-group, el de fuera y el de dentro. Tú estás adentro como nosotros, tú estás afuera. La cohesión del grupo descansa sobre la focalización agresiva sobre unos chivos expiatorios. Ese es el malo. Freud demostró que el fundamento mismo de la sociedad humana está constituido por un asesinato. Esto aparece en una obra extraordinaria que se llama Tótem y Tabú. La horda primitiva estaba dominada por un jefe despótico. Los hijos se rebelan, matan al jefe despótico. Este crimen crea una culpabilidad colectiva que se traduce por la sacralización del padre, el tótem, y la prohibición de las relaciones sexuales con la madre. La prohibición del incesto es el fundamento de toda organización social. El crimen constituye el acto fundador, instituye la civilización. Lo vimos cuando hablamos de Caín y Abel. Las ciencias humanas admiten que el hombre es el sitio de tendencias contrarias, que se equilibran. La normalidad humana es una mezcla de un pesimismo templado. Partimos de una concepción dual de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza biológica es doble. Por un lado hay agresividad natural, codificada en los cromosomas. Por el otro hay inhibidores, también innatos, que frenan esta agresividad. Nuestras tendencias hostiles están equilibradas por tendencias a la socialidad. El mandamiento "no matarás" está programado genéticamente. Hay inhibición innata del acto de matar. Y las virtualidades del bien, todo eso lo dice Freud, no se están dadas biológicamente, como al mismo tiempo nos están dadas las virtualidades de la destrucción. Lo que hay que preguntarse es cuál es la parte respectiva de lo innato y de lo adquirido. ¿Cuál es el equilibrio de los dos? ¿Acaso hay equilibrio? Y cuando se rompe ¿qué pasa? Los comportamientos de agresión dependen de un determinismo biológico. A la maldad inherente a la naturaleza humana se agrega la que resulta de experiencias vividas, de la perturbación de la relación entre las personas. El sujeto se vuelve víctima y repercute las relaciones enfermizas que le han sido impuestas por su medio. El golpeado golpea. Hay un poderoso determinismo ahí. Hubo una gran encuesta a mediados de los 50 en los Estados Unidos para tratar de buscar los factores psicológicos del nacimiento del fascismo. Si acaso hay un tipo de personalidad que sería particularmente receptiva a este tipo de ideologías.
Si hay elementos de la personalidad profunda que predispone a la hostilidad, a la violencia profunda, al antisemitismo, al etnocentrismo, al odio, se partía del presupuesto de que las personalidades autoritarias están predispuestas a todo esto. Hoy sabemos que el asunto es muchísimo más complejo. Los partidos fascistas están llenos de personalidades débiles que buscan el grupo, el padre protector. Muchos han pasado sin intermedios del comunismo al fascismo. Y si bien es cierto que hay una relación de causa y que el comportamiento social patológico resulta de las relaciones enfermizas a las cuales el individuo ha sido expuesto, no es siempre cierto que los culpables de hoy son las víctimas de ayer. Las ciencias humanas recogen finalmente una imagen legada por la tradición griega, que consideraba imposible la voluntad del mal. Negaba que el hombre pudiera ser malo intencionalmente. La idea del bien era tan fuerte que se pensaba que era imposible no actuar conforme a la idea del bien. Si se hace el mal es porque no se ha visto el bien. Para la filosofía antigua, finalmente el mal se reducía a la ignorancia. Oigan, pero hay doctores malos. Esta concepción optimista fue retomada por la época del Renacimiento, luego fue retomada por la Ilustración, con una excepción, una voz a contracorriente. Dijo, qué nobles son las voces a contracorriente. ¿Saben quién? Kant. Pero su tesis sobre el mal radical fue rechazada por sus contemporáneos. No les cayó bien la idea de que puede existir el mal radical. Goethe acusó a Kant de ensuciar el alma humana. Hoy damos razón a Kant cuando mostramos que la tendencia al mal está enraizada en el hombre. Volvemos a la noción del pecado original en su versión científica, ya no mitológica. Estas consideraciones nos llevan al problema de la responsabilidad humana. Hablar de determinación social consiste a disculpar al individuo, echando la culpa sobre las estructuras socioeconómicas, del medio familiar. Finalmente, así nadie respondería de sus actos. Finalmente, es la forma de explicación que dan los izquierdistas simplones. Pobrecito, si mató, si robó, es porque es pobre, porque lo corrieron del trabajo, porque su papá lo pegó, porque muchos determinismos. Pero ser hombre es reconocer la posibilidad en sí y en los demás de resistir a las causas, trascender los determinismos. Hay en el concepto de humanidad una parte irreductible de libertad que opone al mundo de los hechos el orden de los valores. Si niego al otro la capacidad de triunfar de sus malas influencias y de oponer el deber ser al simple ser, le niego su dignidad de hombre, lo rebajo. Hay algo humillante en la excusa, hay algo ofensivo en la comprensión. Los factores del medio pueden constituir circunstancias atenuantes, pero no inocentar, sino nada fundamental distinguiría el hombre de los animales. La comprensión debe acompañarse de ética, si no quiere legitimizar. El mal debe ser explicado, no aceptado. La relación interhumana aumenta la capacidad de resistencia al mal. Saben, un hombre solo es una mala compañía. Debe encontrar a alguien con quien hablar. Pero llega un momento en que la relación humana fracasa frente a lo irremediable. ¿Qué hacer? Una madre con un hijo que se muere. Frente a eso, ¿qué hacer? Pues es otra vez a la presencia del otro que pediremos consuelo. En el seno de la tragedia se juega otro drama, el drama de la no comunicación. Hay una virtud de consuelo en la presencia del otro. Compartir es una de las más nobles vocaciones humanas. El honor de una sociedad consiste en desarrollar las tareas de solidaridad. No se trata de negar el mal,
sino de proclamar la presencia humana frente a lo irremediable. Es demasiado cómodo inventarse una actitud de señorío moral. No es razonable pretender la erradicación del mal. Consolar no significa salvar. ¿Se acuerdan del idiota de Dostoyevsky? El error del príncipe Myushkin era de querer salvar a toda costa a sus semejantes. Cuidémonos de los que dan lecciones, que sermonean a aquellos que sufren. En el libro de Job, los amigos del desgraciado argumentan, interrogan, acusan, aconsejan, admonestan, pero ninguno expresa simplemente la compasión. La relación de compasión es en gran parte una relación de lenguaje. Hay una oración de la liturgia cristiana que reza así: di solamente una palabra y yo estaré curado. Hay palabras que poseen la virtud no de anular lo irreparable, sino de desarraigar el odio. De ahí el papel central del lenguaje. Este puede ser vehículo del bien como del mal. Es a menudo por las palabras que el mal penetra en el mundo. El desprecio, el odio tienen como mensajeras las palabras. Por las calumnias, las campañas hostiles, se excitan los instintos belicosos agresivos de una nación. Los términos que se utilizan para calificar al enemigo son el preludio de las acciones bárbaras. La palabra maldición significa maldecir. Es la maledicencia. En cambio, la palabra puede estar puesta al servicio del consuelo. Una simple fórmula de civilidad basta a veces. Y depende de nosotros hacer jugar al lenguaje uno u otro papel. Esto atestigua de la libertad frente a la alternativa del bien y del mal. Soy amo de las palabras que pronuncio. Puedo callar aquellas que lastiman. En el corazón de la derrota es la relación de hombre a hombre que puede endulzar el sufrimiento. Cuando el médico ya no puede hacer nada, es aún posible estar aquí, escuchar, consolar. Los gestos de compasión tienen el poder de quitar al mal su carácter absurdo. Cuando la relación interpersonal se anuda alrededor de la pena de los hombres, se entrevé una luz de sentido. No es un azar si en el código de civilidad los entierros son la única ceremonia privada a la cual se puede asistir sin invitación. Sea en la perspectiva vertical de la relación del hombre con lo divino o en la perspectiva horizontal del hombre con su semejante. Lo que trae una frágil promesa de sentido fuera de lo absurdo trágico es la relación con el otro. Entonces tenemos tres ideas. No hay una solución especulativa al problema del mal. Las teodiceas, las filosofías de la historia, las doctrinas revolucionarias fracasaron en su búsqueda de una finalidad capaz de justificarlo. Segunda idea. A pesar del pesimismo, el mal se impone como algo que hay que combatir. Y tercera idea. La única arma en este combate es la relación humana. ¿Cuál es la esencia del mal? Miren, para los relativistas, las categorías del bien y del mal son variables según las épocas, los lugares, los individuos. Los izquierdistas primitivos dirán que el mal es una noción dictada por la clase dominante. Lo que es juzgado inmoral en el seno de un grupo será permitido en otro contexto. El bien y el mal serían solo inventos humanos. En estas condiciones el hombre podría juzgar bueno o malo lo que sea. Este relativismo disuelve el mal en lo arbitrario. Pero hay una invariable, intemporal en la noción del mal, y esta es la noción de relación. El mal se define como aquello que tiende a destruir la relación, sea algo sufrido o algo cometido. El mal es separación, alejamiento, discordia. Estas son las figuras del mal. Los grandes mitos que hablan de la pena de los mortales son tragedias de la división. El banquete de Platón cuenta que los ancestros de los humanos eran seres andróginos, que Zeus dividió en dos, y el resultado de esta mutilación fue el hombre y la mujer.
Desde entonces solo buscan unirse en el amor para reencontrar la indivisión original. Los castigos de Dios son separación. Miren la Torre de Babel. El nombre del diablo viene del verbo griego diabayein, que significa desunir. Es por él que se rompen las amarras y las relaciones. Quienes los consultan son pacientes, como para los médicos. Durante mucho tiempo, la gran profecía jugó este papel. Cuando el Apocalipsis anunciaba las catástrofes, empujaba al pueblo de los creyentes a examinar su conducta, a arrepentirse. La predicción no es neutral ni pasiva. Siempre corresponde a una intención, un deseo, un temor. No nos ilumina el futuro, sino que refleja el presente. Revela las mentalidades, la cultura de una sociedad. Hacer la historia de la predicción es contribuir a la historia de las civilizaciones. Así que cuando escojo este tema, no estoy decayendo en los pozos de la predicción. Estoy haciendo lo que siempre hice, es decir, historia de la civilización. Jamás nadie ha conocido el futuro, ni los profetas, ni los oráculos, ni las sibilas, ni los astrólogos. Las profecías realizadas son unos textos de tal oscuridad que se prestan a cualquier interpretación, lo que hace que solo se les puede descifrar a posteriori, cuando ya no sirven, después, o entonces son puras coincidencias. Voltaire, el gran Voltaire, decía: el primer profeta fue el primer pillo que se encontró con un intelecto. Voltaire es un poco duro. ¿Cuáles son los principios de esta astrología? No es una historia de solo pillos e imbéciles, no es cierto. Es una historia de necesidades patéticas. Es natural que las luces misteriosas colgadas en la bóveda del cielo, fuera del alcance de los hombres, hayan sido asociadas a lo divino, y que los movimientos de esas luces hayan sido cargados de un significado premonitorio. La antigüedad clásica afirma que la astrología nació en Mesopotamia, así que se llamaba caldeanos a los astrólogos, todos los astrólogos. Ahora se sabe que la astronomía apareció mucho más tarde que los otros métodos de divinación, y que se quedó a nivel rudimentario y vago hasta que se encontró con su armadura, y esta es la matemática. El primer horóscopo babilonio data del año 410 AC. Los principios de la antigua astrología babilonia son conocidos gracias al descubrimiento de una gran obra, el Enuma Anu Enlil. Esta ha sido compuesta hacia finales del segundo milenio, es decir, unos 1600 años antes de que lo que le estoy diciendo. Se trata de astrología puramente descriptiva, en la cual los astros son asimilados a las divinidades: Sin, la luna; Shamash, el sol; Ishtar, Venus. La bóveda celeste es considerada como un reflejo de los lugares terrestres. El cáncer, por ejemplo, refleja la ciudad de Sipur. La gran osa refleja a Nippur. Los movimientos de los astros anunciaron la suerte de estos lugares que reflejan. En cuanto a los planetas, están asociados a ciertos personajes o estados cuya suerte deciden. Marte representa a Murú, enemigo de los babilonios. Júpiter es el astro del rey de Asiria. Mercurio es el astro del príncipe heredero. Además, el brillo de los planetas se toma en cuenta. La palidez es un presagio malo. El tiempo de observación también es importante, ya que algunas épocas del año son más favorables a los babilonios. Combinando estos diferentes elementos,
Los astrólogos sacan casos ejemplares que permiten prever la evolución general de los eventos. Sus predicciones conciernen el conjunto del pueblo, la suerte del soberano, sus ejércitos, no los individuos. Ese fue el gran cambio. Al principio la astrología entonces se trata de grupos humanos, no de individuos. La astrología de las épocas arcaicas es inicialmente al servicio del poder real como un instrumento de gobierno. Permite determinar las épocas favorables para las empresas guerreras, anuncia las grandes catástrofes. La necesidad de prever era esencial para los jefes, por lo que se rodeaban de astrólogos, es decir, de consejeros. Las exigencias de la política son entonces el factor decisivo. Estas predicciones están estrictamente ligadas al movimiento cíclico de los astros y refuerzan la idea de una fatalidad que pesa sobre la suerte de los pueblos. Porque la predicción astral es tiránica, como el movimiento de los astros es inexorable. Suponer que existe una correlación entre el movimiento de los astros y los eventos humanos es transformar la historia en una mecánica despiadada. Conocer el secreto del futuro. ¿Saben qué significa? Significa renunciar a toda libertad. Hasta el siglo V AC, la astrología es infante. ¿Por qué? Por falta de conocimientos matemáticos. Esta protoastrología la encontramos entre los hebreos, como lo prueban las prohibiciones de la ley mosaica. El rey de Judá, Manasés, es acusado de haber restablecido los magos y los astrólogos. En el mundo céltico tenemos un texto irlandés titulado El exilio de los hijos de Uisnech, donde el jefe de los druidas consulta al cielo al momento del nacimiento de un niño en la familia real. Entre los pueblos antiguos, uno de los raros en no haber practicado la astrología es el egipcio. Los voy a querer cada vez más a esa gente. Ningún texto, ninguna inscripción la sugiere antes de la llegada de los griegos. Y sí proliferan otros métodos de adivinación, pero no la astrología. Esta ausencia se explica probablemente por la concepción muy particular de la realeza que se tenía en Egipto. Mire, en Mesopotamia el rey está, como todo mundo, sometido al destino. Pero Faraón es una divinidad que no puede ser sometido a un fatalismo astral. Amo de la vida, es él que determina la suerte del país y del pueblo. Lo rodean un ejército de sacerdotes, de adivinos, encargados de interpretar los signos, los presagios, como los sueños, por ejemplo. Ahí también el adivino es consejero político. A la adivinación, a los oráculos, a las sibilas, los griegos agregan la astrología. Mis griegos, los racionales, los científicos. Ellos son los verdaderos fundadores de la astrología. Desde el siglo VIII AC, Hesíodo expone en los trabajos y los días, su obra, expone la concepción de los días nefastos en relación con las fases de la luna. Sobre 30 días del mes, 16 son o favorables o desfavorables, y los demás cambiantes o neutrales. Hesíodo piensa que la luna tiene un papel determinante. Los griegos del siglo V AC pensaban que fueron los egipcios los que asociaron un dios a cada día determinado. Así sabrían cuál sería la suerte de los individuos. Eso lo dice Heródoto. De hecho, la herencia caldeo-egipcia es muy flaca en este campo. Se limite a grandes principios, aproximaciones vagas. Son los griegos quienes, gracias a su matemática, transforman la astrología. Las bases vienen de Mesopotamia y hacia fin del siglo V, principio del IV, ocurre el cambio. Babilonia ya está en manos de los persas desde hacía más de un siglo. Las relaciones intelectuales entre griegos y persas se desarrollan.
Hipócrates hace referencia a la astrología oriental en su obra de los regímenes. A la vez, Demócrito habla de la tríada Babilonia sin Shamash Ishtar, asimilada al Sol, la Luna y Venus. Poco después, Eudoxio contesta la pretensión de los caldeanos de ser capaces de determinar la suerte individual según el día de nacimiento. La asimilación por el mundo griego se hace cuando el babilonio Besorio, un sacerdote contemporáneo de Ptolomeo Filadelfo, se instala en la isla de Kos y crea una escuela de astrología. El texto el más explícito sobre este tema es el de Vitruvio en el siglo I a.C., que dice: hay que admitir que podemos conocer los efectos de los 12 signos, del Sol, la Luna y los 5 planetas. El problema de la gente de ahora, de los astrólogos de ahora, es que siguen con los mismos planetas de entonces, a pesar de los descubrimientos nuevos. Entonces dice Vitruvio los 5 planetas sobre el curso de la vida humana. Aquel Babilonio instalado en la isla de Kos se volvió célebre en el mundo griego. Se le atribuye la existencia mítica de una vida que duró 116 años. Los atenienses le erigen una estatua con la lengua dorada. Había retomado la teoría de la vuelta eterna que viene en las leyendas caldeanas y que dice lo siguiente: la vida del universo estaría ritmada por los ciclos de unos grandes años que tendrían una duración de 432.000 años en lugar de 7.000 normales, y que comprenden la vuelta ineluctable de los mismos eventos, en particular de un diluvio universal, cuando todos los planetas se habrían reunido en el Capricornio. Se trata entonces de una concepción absolutamente determinista. A partir del siglo III a.C., en el contexto de la civilización helenística, mucho más inquieta, las preocupaciones místicas sobre la suerte individual aumentan. Hasta ahora la astrología es para conjuntos, el rey y su pueblo, el país entero. Ya empieza a aparecer el individuo, y la astrología se pone a responder a estas aspiraciones individuales. No penetra en Grecia por medio de las clases populares, no lo crean, sino por la élite, los filósofos. El pueblo sigue fiel a la adivinación tradicional. Son los pensadores que encuentran en la mecánica celeste su deseo de objetividad, de racionalidad, de rigor. Así es como se amarra el destino individual al movimiento de los astros. El principio de base era la existencia de una correspondencia esencial entre estrellas y hombres. La adopción de la astrología tiene consecuencias metafísicas. Se hace en contra de la libertad humana. Escúchenme bien, no es una broma. No es usted cree o usted no cree, yo sí creo, usted no, cada quien su gusto. No. Es una opción filosófica seria, una opción de vida. Si la vida humana es determinada por la mecánica celeste, se vuelve ella misma mecánica. El destino se vuelve una máquina de un determinismo absoluto, lo que permite preverlo. Pero ¿de qué sirve prever algo ineluctable, ya que no se le puede cambiar? Estamos aquí en el corazón del problema. Solo se puede prever el futuro si hay certidumbre sobre su realización. Si hay certidumbre, si los eventos previstos son inevitables, la previsión ya no tiene lugar. Dicho de otra forma, la previsión es o imposible o inútil. La astrología florece en la Alejandría helenizada ya, griega. Se desarrollan sus técnicas, se define de manera fija el horóscopus. Ahí encontramos sus bases en la obra de Hiparco en el siglo II a.C. Ahí escribe la carta de natividad llamada horóscopo, como la imagen del estado del cielo en el momento del nacimiento, indicando el lugar del sol, la luna,
los planetas en el círculo del zodiaco que gira sobre un cuadrante de 8 a 12 lugares que se llaman casas, que ordena cada uno de esos lugares. Un sector de la vida humana está ordenado por cada casa. Lo que importa no es comprender los mecanismos de la astrología, que no tienen en sí más importancia que los de la adivinación. Lo que importa es de asir, agarrar las implicaciones que tienen en las mentalidades. El mundo griego es el creador de un instrumento de previsión, cuyo éxito en el espíritu de sus usuarios parte del hecho que es una síntesis entre lo oculto y lo científico. Entre lo oculto y lo científico, lo que lo vuelve resistente a la prueba del tiempo. La astrología se presenta como ciencia y explica sus fracasos por las deficiencias del cálculo, lo que evita cuestionar su afirmación de la base, es decir, de la existencia de una relación de causalidad entre el mundo astral y los hombres. La relación entre oculto y científico es típica de una época marcada por las ideas, la búsqueda de las tradiciones diversas, la audacia y una gran inquietud que lleva unos hacia el escepticismo, otros hacia el misticismo. La historia parecía desordenarse y los destinos individuales parecían precarios. En este contexto, la necesidad de conocer el futuro crece. Porque los hombres necesitan estabilidad. Son las épocas de transición cuando aumenta el desamparo, mucho más que los periodos estables. Son las épocas de transición las que se voltean hacia un pasado idealizado o hacia un futuro cargado de esperanza. Esto es válido para el siglo III hace como para finales del siglo XX, es decir, ahora. ¿Verdad? En esta mezcla de irracionalidad y de ciencia surgen unos escritos herméticos, unas obras griegas atribuidas al dios egipcio Thoth. Los griegos asimilaron a los dioses egipcios a sus propios dioses, y Thoth, por ejemplo, fue asimilado a Hermes. Thoth era a la vez el dios del tiempo, de la astronomía, del arte, de la ciencia, de la escritura. En los escritos herméticos encontramos tratados de astrología atribuidos a antiguos faraones con cosas como consideraciones sobre los cometas, eclipses, días fastos, nefastos, duración de la vida. El fondo de esta literatura parece provenir de textos babilonios adaptados a las exigencias astrológicas. Hacia mediados del siglo II de nuestra era, la astrología helenística produce una obra maestra, el Tetrabiblus, en latín el Quadripartitum, autor Ptolomeo. Esta obra es la segunda parte de la Apotelesmática. Ustedes seguramente conocen la primera parte, porque es muy famosa. La primera parte es el Almagesto de Ptolomeo, que solo trata de astronomía, es decir, es la parte científica la primera. Ptolomeo insiste en que las predicciones astronómicas solo son creíbles si parten de un conocimiento perfecto de la mecánica celeste. Hasta aquí estamos de acuerdo. En los hechos, Ptolomeo separa astronomía y astrología, también estamos de acuerdo. Lo que le dará gloria en la historia de las ciencias es la primera parte, el Almagesto. Es científicamente riguroso, tiene una perspectiva filosófica, utiliza todos los conocimientos de su tiempo, crea un sistema astronómico más perfeccionado que el de Aristóteles. Trata también de demostrar que los astros ejercen una influencia decisiva sobre el cuerpo humano, el carácter, la personalidad, el temperamento, y ahí cayó. Cada parte del cuerpo, según esta segunda parte de la obra, cada parte del cuerpo está ligada a un signo del zodiaco. Ptolomeo toma como momento de referencia el del nacimiento o el de la concepción. Por el otro lado, recurre a la teoría neoplatónica del viaje del alma a través de las esferas.
en el momento del nacimiento para explicar los caracteres de esta alma. Ptolomeo la hace viajar a través de los astros y de lo que recoge en este barridero general se explica el carácter natural. Ptolomeo es prudente sobre un punto que es el cálculo de la vida de un niño y del tipo de muerte que le espera. Esta cuestión es objeto de prohibiciones por parte de los soberanos. Si le dicen a la gente que va a morir tal fecha de tal manera, pues ¿para qué va a vivir ya? Podría hacer cualquier cosa, es el desorden. La astrología, para Ptolomeo, predice los eventos políticos, sociales, más que por sus conclusiones ya caducas. El interés del tetravivo reside en su lado filosófico. El problema central es el del determinismo otra vez. Su previsión acostumbra y calma el alma para aprehender las cosas por venir. Hay una concepción puramente mecánica del mundo que excluye todo libre albedrío, que se acerca de la concepción determinista de los estoicos. Ni una ni otra concepción son satisfactorias para el espíritu racional. Algunos astrólogos acuñan una fórmula muy inteligente. Dicen, el cielo inclina, no obliga. A este nivel, el astrólogo es el ancestro del psicólogo. Esta posición permite a Ptolomeo de presentar la astrología como algo que usa del determinismo al servicio del libre. En alguna forma, mucho determinismo encarcela, pero un poquito de determinismo libera. Esto no resuelve los problemas. Para los estoicos, solo tendría yo dos opciones: o me conformo a las leyes naturales universales y acepto serenamente mi destino. Eso acerca a los estoicos, los deterministas y por lo tanto a los astrólogos. O entonces trato de luchar contra esas leyes y sufro sin embargo mi destino siendo desgraciado. La posición media sería la de Ptolomeo. No permite saber por dónde pasa el límite entre los eventos determinados y los eventos libres. Es un fenómeno de sociedad como una revolución que sería parte del marco enteramente determinado por los astros, a la vez previsible por las reacciones individuales frente a esta revolución, pero que podrían ser reformables. Es decir, esta es la tendencia general de su vida, señor, pero dentro de ciertos límites usted puede reformar estas líneas. Son los individuos los que hacen los cambios, pero no mucho cambio porque los marcos están determinados. Una suma de actos libres imprevisibles acaso puede provocar un acto colectivo determinado por los astros y que sería previsible. Estamos acercándonos a la irracionalidad. Otros se rebelan. Anaxágoras rechaza toda intervención de lo sobrenatural, se opone a los adivinos. Fue el primero en atribuir la disposición y el gobierno del mundo no a la fortuna, no a la necesidad fatal, sino a una pura y simple inteligencia o entendimiento. Hacia el siglo II a.C., con la conquista de Grecia, penetra en Roma un modo de conocimiento del futuro, muy extraño para el espíritu latino. Los latinos no están hechos para esos cuentos. Las primeras menciones romanas de la astrología son las de Ennius y de Plauto, pero su implantación ocurre bajo los emperadores, no durante la República. La astrología no producirá grandes astrólogos locales en Roma. ¿Por qué? Porque los latinos son unos campesinos realistas y sólidos, no gustan de las especulaciones. El primero en haber dejado su nombre fue, a mediados del siglo I a.C., un llamado Nigidius Tibulus, en principios de la guerra civil entre César y Pompeo. Lucaíno lo presenta consultando las estrellas, pronosticando los peligros y los desastres para Roma, porque el planeta Marte está en Escorpio y es el único visible. Medio siglo más tarde aparece otro astrólogo, Manilius, un personaje misterioso que dejó un gran tratado
astrológico en versos, dividido en 5 libros. Lo compuso entre el año 9 AC y 15 DC, es decir, la época del nacimiento de Cristo. Tenía una concepción de un universo absolutamente determinista, donde todo está llevado por una fatalidad inevitable. Esta visión rígida permite a Manilius determinar muy rigurosamente los tipos de caracteres individuales. Su clasificación es un verdadero tratado de caracterología, en el cual atribuye el rol fundamental a las estrellas fijas, lo que es el rasgo más arcaico de una astrología que otorga poca importancia a los planetas. Manilius representa la astrología aristocrática, que tiene éxito en los medios acomodados. Se encuentra su huella hasta en las inscripciones funerarias. El horóscopo del difunto se inscribe en su tumba. Se recuerda que el instante del nacimiento determinó el instante de la muerte. Algunas familias consultan el astrólogo para todos los eventos importantes o incluso insignificantes: ir a los baños, al peluquero, cambiar de ropa. El rey Antíoco de Comagena hace esculpir un horóscopo gigante sobre su tumba. Esta moda se prolonga durante los 2 primeros siglos de nuestra era. La astrología popular es practicada por un titipuchal de charlatanes en la ciudad y nadie se queja. Entonces hay astrología popular y hay astrología de la alta. Esa sí recurre a la matemática. En Roma la astrología pierde su disfraz científico para revestir un aspecto religioso. Los astrólogos se dan aires de sacerdotes, como Cerimón, el preceptor de Nerón, que se hace llamar escriba sagrado. En uno de esos programas de medianoche que uno ve solamente cuando no puede dormir, no sé cómo se llama, era un programa con mucho público y ahí aparecían astrólogos. ¿Se fijaron cómo se visten? De blanco y colgantes y cruces y no sé qué cosa, y ojos y mucho oro, y ni siquiera se visten normal. Bueno, son los hijos de Cerimón. Se llama el escriba sagrado de los dioses de Alejandría. Escribe sobre la influencia de los cometas. Estos se presentan como profetas inspirados que pertenecen a una raza divina. Hacen una mezcla entre planetas y mitología. Los aspectos orientales, egipcios en particular, están ensalzados. Confieren a la astrología latina un carácter esotérico. Esto dura hasta hoy. Los astrólogos se dan nombres orientales. Vivió mucho tiempo en Alejandría. Ahí compuso en griego una antología astronómica. Terminar con este tema. La astrología se enfrenta a una fuerte corriente de oposición en los medios conservadores romanos. Catón, el viejo, la rechaza. En el año 139 las autoridades expulsan a todos los caldeanos, es decir, los astrólogos. El pretor Cornelius saca un edicto que les prohíbe quedarse en Italia, pero la medida fracasa. Estas cosas fracasan siempre. El gobierno los acusa de agitar el pueblo con sus predicciones. Estamos en la época de la penetración del estoicismo en Roma. La gente del pórtico, los estoicos, son en su mayoría opuestos a la astrología. Pero fíjense cómo evolucionan las cosas. Un siglo más tarde los encontramos del lado de la astrología. De hecho, los estoicos romanos se sienten incómodos ante los astrólogos, que suponen a la vez un destino perfectamente determinado por los astros y la posibilidad de modificarlo al reconocerlo de antemano. Esta fue la contradicción permanente de la astrología, que solo prevé para desmentir sus propias predicciones alguna utilidad. Pero es el aspecto mágico que constituye el complemento frecuente de la astrología. Y es este aspecto mágico que repugna a los estoicos. Hacia la astrología, los pensadores cristianos de los primeros siglos no tienen una actitud única. Tertuliano es favorable a la profecía inspirada, pero condena la astrología, de manera que a partir de la aparición de Cristo nadie pueda interpretar la natividad de alguien a partir del cielo. Dice: los magos de la Navidad fueron entonces los últimos astrólogos lícitos. Desde entonces los cristianos no consultan,
ni astrólogos, ni augurios, ni magos, ya que estas prácticas vinieron del demonio y han sido prohibidas por Dios. Sigo este estudio. Pero la prohibición de practicar la astrología no cuestiona a los astrólogos. Para Lactancio, las predicciones astrológicas son a la vez verdaderas y de origen satánico, porque Dios se sirve también de sus adversarios para hacer conocer la verdad, dice. Epifanio muestra que los cristianos siguen practicando la astrología. La crítica de Orígeno es más racional, porque Orígeno es otra cosa. Sus argumentos son los siguientes. ¿Cómo es que el alma, que es superior a la materia, podría ser determinada por esta? ¿Cómo es que el alma puede ser determinada por un astro que es materia? Si la astrología fuera creíble, no seremos más que piedras que rodan, dice, no hombres que actúan por sí mismos según su propia naturaleza. Los astrólogos, que son muy fuertes para determinar los horóscopos de los demás, parecen incapaces de determinar el suyo. ¿Por qué un hombre y un animal nacido en el mismo momento no tienen el mismo destino?, pregunta Orígeno. Hay similitud entre los argumentos de Orígeno y los de Plotino. Estos no son específicamente cristianos, son racionales. Pero Orígeno es una excepción. Para las autoridades cristianas de los primeros siglos, lo que vuelve la astrología condenable no es su falsedad, sino por lo contrario, su diabólica exactitud. Revela lo que solo Dios conoce, el futuro. Es entonces obra de Satán. La astrología toma tintes heréticos con los priscilianos, que según Orosio creen en el viaje del alma a través de las esferas antes del nacimiento. En el transcurso de este periplo entre los astros, el alma está influenciada por los planetas y cada parte del cuerpo está ligada a un signo del zodiaco. Los concilios del siglo IV, en particular el de la Odisea, condenan la astrología por motivos religiosos. Las autoridades bizantinas se muestran muy firmes sobre esto. En 357 el emperador Constancio prohíbe la práctica de la astrología. En 409 Honorius y Teodosio ordenan a los astrólogos de quemar sus libros. Aquí hay una inflexión de la astrología que abandona progresivamente la teoría de un determinismo duro. Los astros no provocarían los eventos, solo los anunciarían. Las estrellas no sabrían causar el mal o contradecir la providencia, escribe en el año 340 el astrólogo Iulius Firmicus. Así se va desarrollando una concepción suave de la astrología, soft. Encontramos estas concepciones en Capella, a principios del siglo V, en Macrobio, hacia 430. Macrobio desarrolló el tema del viaje del alma que desciende sobre la Tierra. En este viaje, como les dije, atraviesa las esferas de los planetas, recibiendo de paso la inteligencia en Saturno, el poder de actuar en Júpiter, el ardor en Marte, el sentimiento y la opinión en el Sol, el deseo en Venus, el lenguaje en Mercurio, el crecimiento corporal en la Luna. Yo no debo haber pasado muy cerca de la Luna por cómo me quedé. En este viaje, ya evocado por Virgilio y Horacio, los autores cristianos recogen la idea de una asociación entre los planetas y los 7 pecados capitales. Entonces podemos entrever desde los primeros siglos la actitud más bien indecisa de los intelectuales cristianos hacia la astrología. Este fruto prohibido, tan atractivo, nacido del paganismo, pero que Dios habría utilizado, como en el caso de la estrella de los pastores y de los magos. Parece poner sus patas en el dominio privado de Dios, que es el futuro. Pero las tentativas de concertación entre la astrología y el cristianismo son posibles, como lo proclama en el siglo VIII el persa Esteban el filósofo, quien justifica su voluntad de reintroducir la astrología en Constantinopla, declarando que las estrellas no son dioses, no actúan por su cuenta, pero expresan la voluntad divina
y sería un pecado no tomarlas en cuenta. Este sí es fuerte. La volteó toda. En el medievo la situación de la astrología es mal conocida. Solo Agustín la condenó alto y fuerte. En el siglo VI, Casiodoro, maestro de oficios del rey ostrogodo Teodorico, escribe para sus monjes de Vivarium un tratado que resume en su segunda parte los conocimientos seculares necesarios para el estudio de la escritura. El libro se titula Institutes. Ahí encontramos una sección sobre astrología, dividiéndola en una parte lícita y otra ilícita. Dice, es muy útil a los navegantes y a los campesinos, pero para el conocimiento del destino de los hombres es contraria a nuestra. Casiodoro se arma de, dijo San Basileo, San Agustín, Platón, Aristóteles, para condenar la astrología. Luego esta casi desapareció, no tanto gracias a las condenas de la Iglesia, como por el retroceso científico de la época medieval, esta época en gran parte bárbara. La desaparición de los libros, la baja de los conocimientos matemáticos, quitan a los astrólogos los instrumentos necesarios para sus cálculos. La ignorancia de la lengua griega, la ausencia de traducciones, hace que la astrología de los siglos VI al X en Occidente se reduzca a unos charlatanes populares. No fueron ni las persecuciones ni las represiones, sino la falta de manuales adecuados que causó la desaparición de la astrología de alto nivel en Occidente durante 4 o 5 siglos. Las decisiones conciliares de este periodo que condenan la astrología buscan golpear la herejía prisciliana que afirma la influencia de los astros. Es el caso del Concilio de Braga en 563. Se distingue cada vez más entre una astrología científica lícita y otra mágica ilícita. En el siglo VII, el arzobispo Isidoro de Sevilla muestra un cierto conocimiento de los principios astrológicos. Vivía en contacto con las colonias orientales de la Bélgica, por lo que fue influenciado por sus autores. Se esfuerza por diferenciar astronomía de astrología, por primera vez en el pensamiento occidental de una forma seria. Entonces la condena no es clara. La idea de una astrología válida está alimentada por las mismas autoridades que la condenan. Este silencio y estas indulgencias permiten constatar una vuelta de los estudios astrológicos desde la época carolingia en el siglo IX. La misma vacilación caracteriza el mundo musulmán en esta época. También el mundo musulmán es heredero de la tradición griega, fundada sobre la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos, estrellas y humanidad. Así que se atribuye un rol decisivo a los astros en el destino de la gente. Como en el mundo cristiano, esta concepción se enfrenta a la idea fundamental de la libertad del creyente. Los grandes pensadores del Islam clásico del medievo, Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali, Averroes, se pronuncian contra la astrología de los horóscopos. Al-Kindi la justifica, trata de establecerle un soporte metafísico inspirado de la doctrina de la simpatía cósmica universal. Esto lleva a un determinismo integral, que lleva a afirmar que el conocimiento integral del futuro es posible a partir de un conocimiento total del presente, por la relación de las causas y las consecuencias. Claro es que esta concepción extrema que suprime toda libertad no es aceptada por las autoridades religiosas. El mundo céltico cristiano ve en el siglo XII las famosas profecías de Merlín y resurgen todos los oráculos paganos antiguos. El desarrollo científico lleva al redescubrimiento de las culturas antiguas. Qué ironía que fue el desarrollo científico y las grandes traducciones las que permiten que vuelva la astrología a entrar en acción.
en lugar de destruirla, la reconstruyeron. En eso me quedo. Ironía de la historia. Resulta que la ciencia y la técnica no bastan para dar respuestas, para responder ellas solas a la totalidad de la cuestión del sentido. La cuestión del sentido de la existencia, de la vida, de los comportamientos. ¿Qué hay detrás del cielo? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Por qué está mal hacer eso y bien hacer aquello? La metafísica nace a la edad en que uno empieza a plantearse estas cuestiones. Todos nos planteamos cuestiones metafísicas. Hay un ser que quería saber y sabía que quería saber. Este ser busca la verdad, ni siquiera sabe lo que es la verdad, ni cómo encontrarla, por supuesto, si no sabe lo que es. Entonces empieza a construir sistemas que a veces le parecen convincentes. Cuando deja de creer en un sistema dado, lo desecha y construye otro. La metafísica, como interrogación fundamental, empieza ahí donde todos los saberes establecidos se acaban. La metafísica no es una ciencia. La ciencia se construye, se desarrolla, se enriquece con un saber comunitario, admitido o rechazado de una manera más o menos universal. Mientras que la metafísica emana de una interrogación, de una investigación individuales. La metafísica no es un esoterismo irracional o la expresión subjetiva de un estado de alma particular. Si bien las hipótesis metafísicas construidas a través de la historia de la filosofía, si bien son individualistas, son también racionales, rigurosas, coherentes. En el fondo está la cuestión del sentido. Cualquier científico prudente diría que él no desea responder a la cuestión del porqué de las cosas. Un científico, su campo de predilección se limita a la búsqueda del cómo las cosas se ordenan, cómo se transforman, cómo evolucionan. Este es el campo del científico. El metafísico se interesa en la cuestión del por qué. Frente a esa cuestión, la ciencia es impotente. En este recorrido, el metafísico no es inocente. Trata de encontrar una respuesta. Busca un sentido. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de metafísica? Pues no es muy brujo. Cuando los discípulos de Aristóteles clasificaron su obra, dieron el nombre de metafísica al libro que seguía la física. Este libro, probablemente el más importante del corpus aristotélico, trata de los principios primeros sobre los cuales se funde la totalidad de la existencia. Pero si la metafísica es un libro que sigue la física, su contenido no sigue, sino precede. Toda metafísica es una prefísica, desde Aristóteles hasta hoy. Y a pesar de el triunfo de la ciencia, a pesar del cientismo dominante, no hay conocimiento, aún científico, sin metafísica. La metafísica es entonces un
subconjunto de la filosofía, al mismo título que la ética, la estética, la filosofía política, etc. La metafísica tiene por tarea de ordenar, dar sentido a este conjunto de interrogaciones fundamentales que rodean la totalidad del discurso humano sobre el mundo, sobre los hombres, sobre sus creaciones, y cubre la totalidad del saber humano, repito, sin ser una ciencia. Entonces acaban de descubrir en ese momento que ustedes hacían metafísica sin saberlo, como el burgués gentilhombre que hacía prosa sin saberlo. Cada uno de nosotros hace metafísica sin saberlo. Toda interrogación a propósito del mundo que nos rodea, de nosotros mismos, de nuestras relaciones con los demás, plantea la cuestión de la existencia. El hecho que un objeto exista, esta mesa, esta silla, el hecho que un objeto exista no es un evento en el aire, es un evento que está, pero no tiene nada de lógico. La frase "la silla existe"